Soy Ana Isabel López, fundadora de Terbularium, que es una editorial digital de libros de superación personal y creadora del programa Escritor 4.0 Estrategia Imbatible, donde ayuda a los escritores a vivir de escribir creando un negocio en torno a sus libros de superación personal. Y quiero responder a una pregunta que me suelen hacer mucho mis alumnos. Y entonces he pensado, esto es bueno compartirlo con los que todavía no son alumnos, porque seguramente esta inquietud les va a acompañar continuamente y les va a impedir entender la calidad o la validez de su libro. Y es que muchos escritores me preguntan cuántas páginas debería tener un libro. ¿Cuántas páginas debería tener? Bueno, para eso te voy a contar una historia. Hace mucho tiempo, madre mía, es que yo ya hablo por décadas. Es que voy, como digo yo, voy para sabia. Hace mucho tiempo, hace décadas de hecho, una editorial que se llamaba Alianza sacó una colección de libros muy interesante que se llamaba Alianza 100. Alianza 100. ¿Sabes por qué? Porque tenían un valor de 100 pesetas. Claro, los que sois de la era digital, lo mismo ni sabéis lo que valía una peseta. Pero para que os hagáis una idea, era un precio parecido a un euro. De hecho, todavía un euro sigue valiendo 166, no sé cuánto pesetas, ¿no? 166, no sé si son, no me acuerdo el pico, ¿no? Pero 166, 166 y medio pesetas. Vale un euro, ¿no? Entonces, pues más o menos imaginaos un libro que costara un euro. De hecho, ahora mismo hay muchísimos libros que tienen ese coste, ¿no? Pero en aquella época, pues era un precio muy redondito. De hecho, además, habían surgido muchos negocios en torno a las 100 pesetas porque era un número redondo y tuvieron mucho éxito, ¿no? Muchas tiendas que se llamaban Todo 100, Todo 100, fue originalísimo, tuvieron mucho éxito, eran tiendas que tenían muchas cositas que valían 100 pesetas. Y era un número redondo. En aquella época te tomabas un café por 100 pesetas, valía un café 100 pesetas, ¿no? De hecho, además, cuando hubo el cambio de las 100 pesetas al euro, pues evidentemente de golpe los cafés valían un euro en vez de 100 pesetas. Y un euro es era pues, a ver, en pesetas creo que tenía que costar 0,60 céntimos. O sea, un euro era casi el doble de lo que valía el café en aquella época. Lo que valía el café en aquella época. Entonces, claro, de repente subió muchísimo la inflación del país. Pero bueno, esto es otra historia que ya me estoy yendo de camino. Lo que yo te contaba es que Alianza 100 pues recolectaba una serie de libritos muy, muy pequeñitos. Para que te hagas una idea, el formato era pues una cosa así, algo parecido. A ver, un poquito más grandes de tamaño, ¿no? Una cosa así, pero el grosor era más o menos este. Así eran los libros. ¿Y quién decía que eso no eran libros? Concretamente, dentro de esa colección había un librito que era una maravilla, que si lo puedes encontrar te lo recomiendo, que se llamaba Vacas, cerdos, guerras y brujas. Estaba escrito por un sociólogo que se llamaba Marvin Harris y nunca me he olvidado de ese libro porque me fascinó. En el libro contaba por qué las vacas son sagradas en la India, por qué los musulmanes no consumen cerdo, el porqué de las brujas y el porqué de las guerras, ¿no? Y entonces el libro explicaba un poco desde un punto de vista sociológico, ¿no? Los posibles motivos. Me acuerdo perfectamente cuando hablaba de los cerdos, que decía que el cerdo en toda la zona pues donde se desarrolló el islam,
que era zona de desiertos y demás, pues el cerdo, que necesita mucha humedad, con frecuencia solía embarrarse en sus propias heces para sentir humedad, ¿no? Y eso generaba muchas infecciones que luego se convertían en enfermedades a la hora de comer esa carne. Entonces la religión lo prohibió para salvar a la gente, para que dejara de morirse comiendo carne de cerdo. Por eso era tan importante, ¿no? El tema de las brujas fue fascinante, tal y como lo explicaba Marvin Harris. Él decía que en aquella época de pues la sociedad estamental, estamentos, ¿no? Esa sociedad en la que pues era muy difícil progresar de forma natural y por lo tanto la mayoría de la gente era muy pobre. Entonces siempre pues los campesinos, los pobres y demás, todas las desgracias les venían encima, ¿no? Cuando había una mala cosecha, pues las hambrunas las sufrían los pobres, evidentemente, ¿no? Los nobles y el clero no. Entonces, ¿qué ocurrió? Que para que normalmente en una sociedad donde hay hambre, pues la sociedad se levanta, obviamente. Entonces, para que esto no ocurriera, se desarrolló la brujería porque de esta manera el cabeza de turno era la mujer acusada de brujería. De esta manera, si había hambrunas, si había pobreza, si había desgracias, es que había una bruja cerca que estaba haciendo de las suyas. Entonces, se buscaba a las mujeres de la zona, por supuesto se acusaban a las que se les tenía inquina por algún motivo y ala, a matarlas. La historia, ya sabéis, ha sido tremendamente injusta en este aspecto. Y entonces, pues, de esta manera el pueblo no se levantaba contra el clero o contra la nobleza. Cosa que ocurrió después, cuando la brujería dejó de tener tanta influencia, ¿no? Y como sabéis, pues ya se inició la Revolución Francesa y toda la vaina. De hecho, no creer en la brujería fue una salvación para las brujas. Fijaos qué cosas, ¿no? Y bueno, lo de la guerra también fascinante, ¿no? Contaba, en ese libro contaba que hicieron un experimento con ratas a las que se les dejó reproducirse en un espacio cerrado. Entonces, conforme la población iba aumentando y el espacio era cada vez más pequeño, las ratas se volvieron más agresivas, se crearon bandas, tenían luchas entre las bandas, luchas por el espacio. Entonces, más o menos es lo que puede ocurrir con nosotros, ¿no? Con los seres humanos. Y la verdad es que el libro era fascinante, tenía este grosor, este grosor. ¿Y quién dice que un libro con este grosor no es un libro? Todo este rollo que te he contado, que espero que te haya parecido interesante, porque a mí me parece súper interesante. Todo este rollo que te he contado era para responder a tu pregunta sobre qué extensión debería tener mi libro. Pues realmente tu libro no tiene que tener ni un mínimo de 100 páginas, eso lo dejamos para los concursos literarios. No debe tener entre 700 y 800 versos, eso lo dejamos para el concurso literario. No debe tener, yo qué sé, lo que quieras. O sea, da igual que el libro sea corto, que el libro sea largo, no importa. Lo único que sí que es importante es que debe de decir todo lo necesario que tenga que decir. Eso es súper importante. O sea, tú, por ejemplo, si vas a escribir un libro sobre, no sé, yo tengo un libro que se llama Economía automática para mileuristas, ¿no? Que es un sistema de ahorro automático para personas que tienen salarios pequeños, ya está. Entonces, si vas a escribir un libro sobre eso y lo dejas a medias, y explicas una parte y la otra no la explicas, pues evidentemente
no has completado tu libro. Ahora, si tu libro explica perfectamente todo lo que tienes que hacer y tu lector sabe perfectamente cuando termina el libro lo que tiene que hacer y no tiene nada más que pensar en hacerlo, pues entonces tu libro está terminado, tenga 20 páginas, tenga 50, tenga 200. ¿Entiendes? Entonces, la extensión de un libro no es importante. Yo creo que esto nos lo preguntamos porque ahora vemos los libros en una pantalla. Cuando íbamos a la librería a ver libros, que imagino que todavía habrá lectores que lo hacen, os habréis dado cuenta de que los tamaños son múltiples, hay de muchos tamaños, hay de muchos colorines, hay muchas secciones, hay libros que no los puedes poner en vertical, tienes que ponerlos en horizontal porque son cuadrados, que los hay también. O sea, hay muchos tipos de libros, ¿no? Y cada libro satisface el contenido que muestra en el libro. Entonces, en tu caso es lo mismo, ni más ni menos. No tienes que preocuparte de nada más que de escribir todo lo que tengas que escribir hasta que llegues al final y punto. Y un libro de este grosor puede ser una auténtica obra de arte y te lo digo por experiencia. Si te ha gustado esta formación, te voy a hacer un regalo. Y es que te voy a regalar una sesión de asesoramiento gratuito donde hablamos de tu punto A y de tu punto B. ¿Qué es tu punto A y tu punto B? Tu punto A es dónde estás y tu punto B es dónde quieres estar. Hablamos de ese proceso y te explico cómo te puedo ayudar. Lo único que tienes que hacer es irte a las notas de este vídeo, aquí, o a lo mejor aquí, no lo sé. Depende. Depende de donde lo estés viendo. Pero te vas a la caja de descripción de este vídeo y buscas un enlace que pone llamada de oportunidad. Pinchas, rellenas un formulario para yo saber en qué punto estás, cuál es tu punto A. Y entonces agendamos una llamada y desarrollamos ese camino del punto A al punto B. ¿Te gusta la idea? Pues es gratis. Lo único que tienes que hacer es aprovecharlo. Y además tengo otro regalo para ti, otro segundo regalo para ti. ¿Sabes cuál es? Pues que si te suscribes a este canal, te regalo formación gratuita continua sobre escritura. ¿Qué te parece? Lo único que tienes que hacer es pinchar el botoncillo, mandarme el pantallazo a trebolarium@trebolarium.com y yo te incluyo en mi lista donde hacemos un directo al mes sobre escritura, que estoy convencida de que te va a ayudar. ¿Te gusta la idea? Pues ya sabes. Fíjate, gratis, lo único que tienes que hacer es apuntarte. Fíjate qué cosas. Bueno, pues muchísimas gracias, espero que te haya gustado y nos vemos en otra. Hasta prontito.